Irán avisa que impedirá el comercio en la región del Golfo si Estados Unidos mantiene bloqueado el estrecho de Hormuz y que ese bloqueo conducirá a una violación del cese al fuego. Las advertencias, con el tránsito por esa vía prácticamente paralizado, llegan junto a otras señales más optimistas. Por ejemplo, de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, que dejó entrever ayer la posibilidad de una segunda ronda de negociaciones entre Irán y Estados Unidos, o de mediadores regionales que, según la agencia Associated Press, aseguran que hay principio de acuerdo para extender la tregua de 2 semanas que comenzó el miércoles de la semana pasada. Esto es DW Actualidad en Análisis y hablamos de la situación en el estrecho de Hormuz, que hoy es tensa y además peligrosa. Bienvenidos, doctora Marina Mirón, investigadora del King's College de Londres, y bienvenido también Luciano Zácara, analista político de Medio Oriente y el Golfo. Él está en Doha, Qatar. Soy Andrés Goldschmidt. Luciano, Irán dijo cuando comenzaba este cese al fuego, dijo: si se detienen los ataques contra Irán, nuestros ataques se detendrán. Por un periodo de 2 semanas será posible el tránsito seguro a través del estrecho de Hormuz en coordinación con las Fuerzas Armadas debido a limitaciones técnicas. ¿Es así esto o todavía se mantienen restricciones en esa zona del estrecho, Luciano? Bueno, lo que aparenta en función de los datos es que han empezado a cruzar algunos barcos. Lo que ha dicho Irán no es que el tráfico iba a ser sin restricciones, sino que iba a haber una coordinación y que se iba a ver caso por caso. No se permite el paso a barcos israelíes y a barcos estadounidenses, pero se han permitido el paso a barcos con numerosas banderas de Gabón, Liberia, de Hong Kong y otros países que Irán ha permitido que pasen en estas 2 semanas. Por lo tanto, está cumpliendo con este alto el fuego, está cumpliendo con este compromiso de permitir la coordinación con sus Fuerzas Armadas para que no esté totalmente cerrado y que no se diga que Irán no está cumpliendo justamente con esa limitación. Evidentemente, a fuerzas que Irán considera hostiles, como Israel o Estados Unidos, o aquellos que estén trabajando para esos dos intereses, evidentemente no los va a dejar cruzar. Pero creo que tampoco ha habido intentos por parte de barcos que entren dentro de esa categoría. Marina, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando anunció este bloqueo, cuando lo justificó, mencionó el problema de las minas. Dijo algo así como que, bueno, Irán había dicho que iba a liberar el paso o iba a permitir el paso, pero ahora dice que hay minas, no sabe dónde están. Aparentemente Estados Unidos, con el inicio, con la preparación de este bloqueo naval, ya comenzó a trabajar en el desminado. La pregunta es doble: ¿qué se sabe concretamente sobre eso? Y lo segundo, sobre esto de que no se sabe dónde están las minas. ¿Puede ser? ¿Es el caso? ¿Y qué se hace? Bueno, tenemos que empezar por la primera parte de la pregunta: ¿qué se sabe de la operación para aclarar los paseos petroleros? No se sabe mucho y el lenguaje del CENTCOM es bastante ambiguo. Es decir, que lo que tenemos que entender: no se mandan buques cazaminas al estrecho de Hormuz para aclarar en todo el estrecho, sino lo que hay que entender que hay varios tipos de minas. Entonces hay minas de contacto que serían un poco más sencillo de localizar, pero también hay otros tipos de minas que se encuentran en el fondo, por ejemplo, minas de influencia, que pueden activarse a través de la firma magnética de barcos o de buques. Entonces, estas minas se encuentran en el fondo, lo que quiere decir que son más difíciles de localizar y tampoco se sabe cuántas minas hay. Entonces, hay que saber primeramente cómo está el fondo del estrecho. Hay que hacer un mapa para saber más o menos dónde se podrían encontrar las minas y luego neutralizarlas. O sea, hay varios pasos. Puede ser que los Estados Unidos han empezado a preparar sus equipos para localizar las minas, pero eso no quiere decir que han empezado con la misma operación de desminar el estrecho. Y la segunda parte de la pregunta: si Irán sabe dónde se encuentran las minas. Bueno,
depende de las minas y depende también de quién las puse. Por ejemplo, si había equipos, digamos, de la Guardia Revolucionaria que pusieron las minas y tienen su información. Y también, por ejemplo, la Armada iraní puede ser que también estaban involucrados en este proceso, es decir, que pueden tener dos bases de datos con la localidad de las minas, pero si no comuniquen, entonces es un poco difícil. La otra cosa es, claro, si hablamos de minas improvisadas y se sabe de fuentes abiertas que Irán tiene esas minas improvisadas de Rusia, de China, entonces estas se pueden mover. Dependiendo del corriente en el estrecho, entonces si se mueven, claro, entonces no se sabe dónde están, aunque la parte iraní sabe dónde se han colocado, pero si se han movido, pues no se sabe y ahí está el peligro. Dicho lo cual, yo no creo que Irán no sabe dónde están las minas, pero sí se han movido, si hablamos de este tipo de minas improvisadas, entonces será más difícil de localizarlas y en este caso sí, Irán no sabría exactamente dónde se encuentran. Vamos a mirar el mapa de la zona, así nos queda un poco más claro de qué estamos hablando. Los que están escuchando el podcast ponen pausa y van a buscar un atlas o un mapa Rivadavia, seguro Luciano sabe de lo que estamos hablando. El estrecho de Hormuz, arriba están los puertos iraníes, al norte, esa es la zona que le interesa bloquear a Estados Unidos, o los que provienen de allí o salen de allí. Del otro lado, en el sur, está Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Qatar. Esos son los barcos teóricamente en la mira de Irán. Luciano, reiteramos o profundizamos la primera pregunta. A partir del bloqueo naval de Estados Unidos, que comenzó a primera hora de esta semana, ¿qué se sabe ahora del tránsito en concreto por el estrecho de Hormuz? ¿Están pasando barcos, muchos, pocos, ninguno? Están pasando barcos, no mucho, evidentemente no está nada normalizado, pero el temor que teníamos en un principio de qué pasaría si un barco chino, por ejemplo, cruzara el estrecho con el bloqueo estadounidense, quedando claro que este barco iba a puertos iraníes, aunque los barcos chinos también van a puertos del Golfo, por ahora ha quedado en una mera sospecha y nada más porque ha cruzado un barco con bandera india y un barco con bandera China, si no me equivoco, y no ha pasado nada. También hay información de que otros 6 barcos que iban hacia puertos iraníes dieron media vuelta y no se arriesgaron a entrar. Por lo tanto, es muy ambiguo lo que está pasando. No está claro que hasta ahora, desde que ha comenzado la tregua, haya habido ningún incidente con ataques tanto de Irán o de Estados Unidos hacia ningún barco que haya cruzado. Y lo que ha quedado demostrado es que por lo menos 8, 9, 10 barcos han cruzado en los últimos días sin que haya habido esos incidentes, ya sea para puertos iraníes o para puertos no iraníes. Lo cual demuestra que a pesar de todo lo que está pasando, esta tregua, que en principio resultaba muy frágil y sobre todo por la respuesta estadounidense, parece mantenerse con la esperanza de que haya una nueva ronda de negociaciones. Yo espero que no se produzcan incidentes navales. Tiendo más a pensar que la respuesta de Trump fue una respuesta totalmente ridícula por una parte, pero totalmente apurada porque la frustración de no haber conseguido lo que quería en el primer día lo forzó a apostar incluso más alto y a tener una media escalatoria más que tranquilizadora, pero que no se ha implementado, por suerte, de la manera en que se esperaba. Y volvemos a Marina Mirón y volvemos al tema del minado y del desminado. Lo que nos contaba Luciano es un indicio de que alguna idea hay de dónde hay minas, porque si no, no podrían haber pasado ni siquiera esos poquitos barcos que se animaron a atravesar la región. Lo que estuve leyendo y escuchando en varios medios, Marina, es que Estados Unidos no cuenta con tanto equipamiento o con el equipamiento adecuado para el desminado naval y que en esto sí podría venir la ayuda de países europeos. ¿Es exagerado? ¿Es verdad que la Marina de Estados Unidos no cuenta con equipamiento para desminado? ¿Cómo es esto? Bueno, el tema de las minas navales no ha sido una prioridad por parte de los Estados Unidos en los últimos 20 años, entonces no se ha desarrollado mucho en este sentido. Los países europeos sí han incluido este tema
digamos, en sus estrategias navales. Dicho lo cual, los Estados Unidos sí que tiene capacidades, pero no tiene capacidades suficientes para llevar a cabo esta operación sin apoyo extranjero, es decir, sin apoyo del Reino Unido, por ejemplo, o sin apoyo de Francia. Y sabemos que los países europeos han declarado que no van a participar hasta que no se termine la guerra en Irán. Entonces, claro, para los Estados Unidos, ellos pueden intentar localizar las minas, pero no tienen suficientes buques de clase Avenger, los que se utilizan para destruir las minas. Luego tienen también drones submarinos que se pueden utilizar. Tienen buzos, pero no son en números suficientes y no se podrían desplegar todos estos recursos al mismo tiempo. Y aquí hablamos de tiempo crítico, porque claro, para los Estados Unidos es muy importante desminar todas las rutas, sobre todo las rutas petroleras, y ellos no tienen esta capacidad a corto plazo. Y además Trump un día reclama la participación activa de los europeos y al otro día dice que no los necesita. Europa, en principio, no va a participar sin un mandato de sus propios parlamentos y sin un mandato de Naciones Unidas. Quería ir a Luciano. Se cumple una semana de este cese al fuego. Vos sos un especialista en Irán. ¿Cómo se percibe la situación allí, en los medios iraníes? Nosotros obviamente estamos informados de las opiniones, aunque sean por trascendidos periodísticos, que nos llegan desde Estados Unidos y de las propias publicaciones de Donald Trump en sus redes sociales. Pero la pregunta es nuevamente cómo se percibe en Irán, en los medios oficiales o en los medios periodísticos en general. Se dice que las negociaciones están rotas, que avanzan, hay esperanza, hay pesimismo. ¿Cómo lo ves vos? Yo creo, por lo que puedo ver, hay una mezcla de sensaciones. Por una parte, la idea desafiante de seguir diciendo, bueno, estamos aquí y no nos van a doblegar, y por lo tanto hay que defender el país. Y lo que se está demostrando es que se está pudiendo defender al país. Es evidente, sobre todo desde el punto de vista de la narrativa oficial. Vemos campañas, vemos esa campaña muy llamativa de vídeos de Lego que están haciendo a diario, mofándose de Trump y de sus asesores, los tweets que diariamente todas las embajadas y consulados iraníes están reproduciendo en todo el mundo, que atraen la atención, pues son jocosos, son graciosos y se mofan también de las declaraciones de Trump. Hay una parte bastante desafiante por parte de lo más público que se ve en Irán, pero por otra parte también hay un cansancio notable. La población iraní ha pasado por un proceso de represión muy importante en diciembre y enero, y después por unos ataques que han sido bastante indiscriminados, que han atacado infraestructuras, universidades, fábricas, que han tenido consecuencias desde el punto de vista de la salud por contaminación del aire en Teherán en los primeros días, que han puesto en riesgo la salud general, no solo de la población iraní, sino de todo el Golfo, atacando muy cerca del reactor de la central nuclear de Bushehr en 4 oportunidades. Por lo tanto, eso también es una preocupación de que esta guerra continúe ad eternum y que nunca se termine. Lo que pasa es que también desde el punto de vista de las negociaciones hay sorpresa por parte de los iraníes en cuanto a las reacciones estadounidenses, porque se esperaba que en un día pudieran obtener e imponer condiciones a Irán que no se pudieron imponer en 12 años de negociaciones para llegar al acuerdo nuclear del 2015, que incluso Federica Mogherini lo tuiteó diciendo: hemos tardado 12 años en llegar a un acuerdo que fue comprensivo en el 2015 y que más o menos trataba de lo mismo que está tratando Trump en este momento de enriquecimiento. Y él se enojó porque quería que en una sola reunión en Islamabad se pudiera resolver todo. Y eso también genera incertidumbre en la población iraní y en la élite política iraní, que dice: pero es que las conversaciones no se han terminado, estábamos sentados, estábamos pensando que iba a haber una segunda ronda y J.D. Vance se fue diciendo que estaba todo mal. Por lo tanto, veo que desde el punto de vista iraní no hay una voluntad de continuar o de profundizar esta guerra, sino de desescalar, pero obviamente desde una posición mucho más fuerte que la que tenían al principio de la guerra, porque tienen un arma que la están usando, que es el control del estrecho, que antes no tenía. Y que Estados Unidos no puede
reclamar una victoria militar absoluta, ni Israel tampoco, porque en realidad no es así. El control del estrecho y mantener en jaque a 6 o 7 países distintos, aunque ahora evidentemente no está pasando, demuestra que la victoria militar que viene reclamando Trump, que ya se obtuvo hace por lo menos 15 días atrás, ya anunció que la guerra había terminado, que ya estaba casi todo listo, y sigue diciendo que va a destruir o va a terminar de destruir el arsenal iraní muy pronto, cuando vemos que en realidad no está siendo así. Por lo tanto, hay una diversidad de opiniones acerca de lo que está pasando dentro de Irán. Sí, además en un contexto en el que, por un lado, hoy mensajes optimistas de que podría prolongarse el cese al fuego y podría haber una nueva ronda de negociaciones, pero las posiciones parecen de todas maneras inamovibles y no se ve de qué manera va a poder haber avance en ese sentido, en lo que tiene que ver sobre todo con el tema nuclear. Marina, volvemos a vos. Hablábamos antes de las minas, el minado en el estrecho de Hormuz. ¿Son el obstáculo hoy? Supongamos que hoy se logran, como sea, destruir todas las minas. ¿El bloqueo de Estados Unidos y las restricciones iraníes continuarían en vigor? ¿O cómo sería la situación? ¿Tendría que haber una nueva ronda de negociaciones para que cese este bloqueo? ¿Cómo lo ves? Pues las minas es solo un factor de riesgo. Yo no lo veo como un factor muy crítico en el asunto de las negociaciones, porque hay otras amenazas, tanto militares como desacuerdos en términos políticos y también en términos económicos. Es decir, si desaparecieron todas las minas, todavía se quedarían amenazas viendo el tema desde el punto de vista de los Estados Unidos. Por ejemplo, las minas costeras, los drones que tiene Irán, también todos los grupos supuestamente controlados por la Guardia Revolucionaria en el Medio Oriente. Y también hay un punto muy importante, y esto se vio en la prensa iraní, yo creo que ayer, que se habló de la posibilidad de cerrar el estrecho en Bab el-Mandeb, controlado por los Hutis. Entonces, si esto pasaría, digamos, puede ser que Irán no tomará este paso, pero dependiendo de cómo se evoluciona la situación con las negociaciones, y el ministro de Exterior iraní, Abbas Araghchi, dijo que Irán está dispuesto a continuar con la diplomacia, y el presidente iraní también dijo lo mismo. Entonces, vemos que Irán está tomando su tiempo y sí que todavía tiene un montón de herramientas para complicar la situación aún más, tanto para los Estados Unidos y sobre todo para sus vecinos, para sus países vecinos, porque ahora si vemos lo que en la situación en la que se encuentran, por ejemplo, la Arabia Saudita, es bastante compleja con relación a los precios del petróleo, con relación a las restricciones, con relación a la seguridad propia. Entonces, yo creo que las minas es un factor, pero un factor, digamos, bastante pequeño en toda esta historia. Bien, y la última pregunta es para Luciano Zácara, en Doha, Qatar. Para muchos este bloqueo de Trump, el bloqueo naval, apunta a China, a que Pekín presione a Irán por sus propios intereses económicos, pero la dependencia de China del crudo iraní no es tan enorme como la dependencia de iraní de sus exportaciones a China. La pregunta es, ¿crees que hay de nuevo una mala lectura de lo que están dispuestos a aguantar no solo Irán, sino también ahora China? ¿O tiene ahí realmente un punto Trump donde hacer presión? Presión puede ejercer, pero creo que sobreestima la capacidad de la presión que esto puede ejercer. Como bien has dicho, es verdad que el 80% del petróleo que vende Irán va a China, pero el petróleo que compra China de Irán es entre el 8 y el 12-13% del petróleo que importa. Por lo tanto, es importante, sí, pero no es insustituible. China no depende del petróleo que viene de Irán para mantener su progreso económico. Por lo tanto, creo que Trump está sobreestimando la capacidad de la presión que puede ejercer Estados Unidos, sobre todo porque es Estados Unidos el que está ejerciendo la presión y no Irán. No lo ve
así China. China ve concretamente, y esto lo ha dejado claro en las discusiones en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que esta guerra y el bloqueo del Golfo se ha producido por el ataque unilateral de Estados Unidos a Israel, no por la reacción iraní, al que le perdonan justamente que reaccionen de esta manera. Y de hecho siguen enviando barcos para ver si pueden recalar en puertos iraníes. Por lo tanto, creo que no está funcionando, no va a funcionar. De hecho, Trump ha insistido, como bien lo ha dicho antes, de una u otra manera, exigir a otros países que se involucren en abrir un golfo que en realidad fue cerrado por reacción de Irán, no por acción. Irán vino amenazando durante 40 y pico de años que podía cerrar el Golfo en caso de que fuera atacado, lo hizo cuando fueron atacados. Y lo mismo que dijo Marina antes, ¿puede obstruir el paso del Bab el-Mandeb? Sí, lo puede hacer. No lo hace porque por ahora no lo ve necesario, pero si lo quisiera hacer, Irán está demostrando que tiene la capacidad de movilización con todas las limitaciones técnicas que evidentemente no genera mucho daño o que genera mucho menos daño que el que representa por lanzar tantos misiles o tantos drones, pero alcanza con generar una disrupción del tráfico, alcanza con generar un problema de inseguridad, alcanza con hacer que el precio del petróleo suba, que el precio de los seguros suban, que las compañías navieras no se arriesguen a querer pasar por ahí. Con eso es suficiente. Irán no necesita mucho más para demostrar que tiene esas bases para poner encima una mesa de negociaciones, para exigir condiciones de seguridad, condiciones que les pide a Estados Unidos, que es no quiero que me ataquen más, que es algo que Trump no está dispuesto a ceder en ningún momento. Por lo tanto, seguir presionando a otros actores externos que se involucren, creo que es un error por parte de Trump, porque esta guerra que se inició entre Israel y Estados Unidos es una guerra entre Israel, Estados Unidos e Irán, y la tienen que resolver esos tres. El rol de los países de la región puede ser muy importante para desescalar, para garantizar un paso en el estrecho, pero la guerra la tienen que terminar estos tres actores. Ahora, para terminar, ¿vos creés que esta tesis de que la presión es hacia China es verdadera y que Trump está juzgando mal esta situación, o que es una cuestión o que la presión es directamente hacia Irán y esta tesis de la presión hacia China es simplemente una tesis de los analistas que están en este caso equivocados? ¿Cuál sería tu posición? Yo creo que, desgraciadamente, aunque cueste entenderlo, creo que Trump se está equivocando en todo. Creo que está malinterpretando todas las lecturas que se están haciendo de este conflicto. La manera en que reacciona, la manera en que responde a los medios, la manera en que está respondiendo con acciones y con decisiones es totalmente equivocada. Por lo tanto, para mí, la lectura que está haciendo de China también sigue siendo equivocada. El tema es cuántos más errores de interpretación puede cometer Trump en el desarrollo de esta guerra. Todavía queda bastante, lamentablemente creo que esto no va a terminar muy pronto, pero si cada vez que hay un proceso de negociación en la misma noche decide que va a tomar una medida escalatoria, involucrando a otros países, queriendo involucrar a otros países, ahora se está peleando con Italia y con cualquier otro país que se le ocurra decir algo, es muy difícil prever que una respuesta de Irán lleve a un acuerdo, porque esto confunde incluso a los negociadores iraníes que tenían una idea de que estaba pasando algo y en realidad los negociadores americanos se fueron con otra idea y las acciones o las decisiones que toma Trump, que ha tomado en junio, que ha tomado en febrero y que ha tomado ahora, se basan en las decisiones y las informaciones que le proveen sus negociadores, no en lo que está pasando realmente. Creo que las lecturas que está teniendo Trump son totalmente equivocadas. Y con esta última respuesta terminamos el programa de hoy de DW Actualidad en Análisis, un programa que salió muy bien gracias a nuestros invitados. Marina Mirón, investigadora del King's College de Londres, especialista en temas de seguridad y defensa, y Luciano Zácara, analista político de Medio Oriente y el Golfo, que está en Doha, Qatar. Soy Andrés Goldschmidt. Síganos, como siempre lo digo, en YouTube, en Facebook, en X, ahora también en TikTok, o escúchenos también como podcast. No hay excusas para no escucharnos o para no vernos. Me despido. Hasta la próxima. Muchas gracias.